6 de la tarde, 34 minutos, estamos de vuelta en Pauta Abierta y nuestro invitado de hoy, que hace mucho rato que queríamos conversar con él en el programa, tiene la suerte de tener un nombre muy bonito, por eso le hemos invitado, Felipe Arboe. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mira, Felipe? atrás del vidrio hay otro Felipe, sí, todos los Estamos Felipe. llenos de Felipe. Estamos llenos de Felipe, diputado, senador, constituyente, subsecretario del Interior. ¿Qué más le podemos agregar? Ciudadano a pie nomás. Ciudadano de pie, Abogado, hoy abogado, ejercicio de la no, profesión. abogado en el ejercicio de la profesión, Así es. holandés, Nacido en Holanda. nacido en No reconocido. Eindhoven. Claro, pero no holandés, porque los holandeses no tienen el ya jus solis. y además ya no se llama holandés Además se tampoco. llaman, sí, pero se Países Bajos. Pero además, Holanda es muy restrictivo. Países Bajos es muy restrictivo su nacionalidad. Y no considera nacionales a los nacidos en territorio, sino solo los que son hijos de padre y madre holandeses. Ay, no era el Y no caso. es mi caso, porque eran ambos chilenos. No era el caso. O sea, no eres hincha del PSV Eindhoven. No, también. Cuando llegué a Chile me gustaba Cobreloa porque era naranjo. ¿En serio? Y sigo siendo hincha de Cobreloa. Mira. Mira. No la digo muy bien, sí, pero bueno. Felipe Arboe, antes de meternos al tema que nos interesa conversar contigo, que obviamente se habrán dado cuenta los auditores va a tener que ver con seguridad, te quiero preguntar por dos cosas para hacértela difícil. La primera, el PPD. Yo sé que te fuiste hace rato, pero eres parte de los fundadores del PP. ¿Ya no te interesa? ¿Te interesa lo que pasó en la última hora, en esta nueva separación? Es como de todas las elecciones, pues en todas las elecciones hay un grupo que se va porque perdió. Porque el otro, el controlador mantiene la cuestión para él nomás. Entonces, nada nuevo. Acuérdate de Chaulson, de Flores, de cuánta gente, bueno, incluyéndome, y muchos otros que se han ido, Pepe Out. O sea, la sensación más bien es qué bueno que me fui antes. O sea, por cierto, pero además yo creo que hoy día es bien irrelevante en el escenario, desde el punto de vista político, es bien relevante desde el punto de vista de lo que está ocurriendo. Creo que más bien los acuerdos eventuales pasan por el Partido Socialista, el Frente Amplio, pero ese mundo yo creo que quedó completamente desdibujado porque intentaron parecerse al Frente Amplio, pero una copia bien desde, ¿no? Bien temo. Entonces quedaron como en un mundo de ¿Por qué nunca se metió definitivamente con el Partido Socialista, el PP, desde tu perspectiva, que viviste esos años en que todavía eran los dos medios poderosos? Pero porque el presidente Lago lo resumía muy bien, porque decía que apuntaban originalmente a mundos muy distintos. El mundo del socialismo, más clásico, es un mundo bastante conservador desde el punto de vista, digamos, de sus valores y su estructura. El PPD, en sus orígenes, lo que tenía era una audacia para plantear temas incómodos en la sociedad. No nos olvidemos que el PPD de los 80, de los 90, planteó el tema medioambiental, planteó la igualdad de género, planteó el respeto a las minorías sexuales, planteó los temas del consumidor. O sea, era muy, muy progresista para su época, porque habíamos un grupo de gente que no éramos socialistas y que habíamos llegado ahí. Habían excomunistas y de todo, era como el cajón de la abuelita, digamos, pero tenía la gracia de que esa diversidad lo enriquecía. Pero cuando un grupo hegemónico intentó instalar que la diversidad era peligrosa para el control del partido, comenzaron los problemas. Y al final del día se redujo el PPD. No fue lo que fue en su minuto, que le abría hacia el mundo de centro y hacia el escenario cultural, le abría los espacios al Partido Socialista, y ya finalmente ya eso se perdió por las peleas internas, se jibarizó y se transformó en un partido con iguales o peores prácticas que los partidos tradicionales, y ahí cuando empezó se pudrió todo. Nada nuevo bajo el sol, Sí, entonces. pues, sí. Ya, y la otra, si quieres la contestación o no, pero tiene que ver con que fuiste subsecretario del Interior de Michelle Bachelet, y en su búsqueda por ser candidata para la elección de la ONU, todo pareciera indicar que llegó hasta aquí. ¿Te pareció una buena idea en algún momento o nunca te pareció una buena idea? Yo creo que para el país siempre es bueno que una persona que ejerció el mando en Chile y que tiene un nombre internacional pudiese haber llevado adelante una candidatura con apoyo del país. Yo creo que fue un error del presidente José Antonio Kast el no apoyarla. ¿Primero del presidente Boric o no? ¿Al haberlo planteado también sin testear apoyo? O sea, yo creo que había obviamente una arrogancia y falta de oficio, digamos, del gobierno anterior, del presidente Boric, más bien de instalarla como candidata sin haber hecho las conversaciones correspondientes, que es lo primero que se hace, digamos. Es lo que habría hecho el presidente Lago y lo que habría hecho la propia Bachelet probablemente, ¿no? Siendo presidenta. Entonces, había una especie como de instalación que la perjudicó, creo, por un lado. Pero en segundo lugar, yo creo que José Antonio Kast tenía una posibilidad de haber incluso utilizado eso
como una especie de moneda de cambio para que el Partido Socialista estuviese menos Más cerca. beligerante, ¿no? Mm. Y la perdió. Creo que falta oficio político, intentó más bien, creo yo, congraciarse con la ultraderecha, pero al final del día la ultraderecha está en el bolsón, entonces no tenía para qué. Y yo creo que fue un error, porque se perdió la oportunidad de Chile y no entendió que el candidato tiene que dejar su traje de campaña en la entrada de la moneda, y una vez que uno entra en la moneda, tiene que oficiar como jefe de Estado. Y eso implica no solo gobernar para los que lo eligieron, sino gobernar para todos los chilenos y chilenas. Yo creo que perdió la oportunidad de haber hecho algo así. Ahora, yo me acuerdo que en la época que partió esta campaña, había ya mucha gente que decía, más allá de los colores políticos, más allá de Boric o Kast, que decía, no hay tantas posibilidades porque no va a tener el apoyo de Estados Unidos, no va a tener el apoyo de China, y no sabemos todavía quiénes son los que no han dado el apoyo, pero da la impresión de que se ha cumplido eso. Puede ser. Mira, el escenario internacional está bastante convulso. Yo creo que lo que hay hoy día es una vocación de imperio de Estados Unidos por influir directamente en América Latina y particularmente a través de amenazas de aranceles o quitados de visa para impedir, digamos, la irrupción o para disminuir la irrupción que ha tenido China, sobre todo en infraestructura, en energía, en diferentes países de la región. Y ahí Chile tiene que intentar tener un rol muy, muy cuidadoso, pero también muy estratégico, porque hemos visto en el último tiempo que el gobierno ha tirado como a abrazar a Estados Unidos, decirle, mire, nosotros estamos con ustedes para que no nos suban los aranceles, y nos subieron los aranceles igual, porque Estados Unidos probablemente está más enamorado de Argentina que de Chile. Y el problema que se produce para Chile es que no puede quedarse, como se dice vulgarmente, sin pan ni pedazo. Porque ahí hay un problema. Chile tiene que tener alternativas pensando en una política de Estado. Desde el punto de vista de la soberanía digital, desde el punto de vista de la estructura de negocios, de los mercados, Chile tiene que tener un equilibrio, porque no es muy buena noticia para el país que Estados Unidos haya optado por entregarle el paquete de armamento de los F-16 a Argentina, cosa que no hacía hace 30 años. O que Estados Unidos vaya a Perú, digamos, y también le autorice la Eso me compra de llama mucho la armamento. atención. Estados Bueno, Unidos y China para Perú, uno va a ser un puerto extraordinario, bueno, seguramente se va a quedar con el cable, el otro va a tener un espacio militar importantísimo y lo puede hacer perfectamente. Bueno, lo que pasa es que yo creo que el gobierno del presidente Boric fue en esto muy malo, muy malo. Él tuvo un muy mal desempeño internacional, privilegió su propia figuración o proyección con el mundo de la izquierda y dejó al país en una situación muy compleja porque en un enfrentamiento, les guste o no, digamos, obviamente yo no me gusta a mí el presidente Trump, pero da lo mismo lo que me guste. Si uno está en un cargo de Estado, tiene que pensar en los intereses del país. Entonces, creo que nos dejó en una posición muy incómoda. Mira lo que pasó con el cable chino, digamos, la reacción de Estados Unidos, ¿no? Entonces, además, en un momento determinado se produce una conversación y Estados Unidos y China obtiene el apoyo de Chile para entrar en un organismo internacional. Y yo pregunté, ¿a cambio de qué? Bueno, podríamos haber conseguido un tren por lo menos, ¿no? Pero entonces yo creo que ahí fue un muy mal manejo. Y el que hemos visto ahora tampoco ha sido un muy buen manejo. Y eso se muestra también en cierto desorden que uno observa, y esto ya tiene que ver más bien con el prejuicio que uno tiene por el hecho de haber trabajado en la moneda. Yo no puedo entender que el ministro de Defensa empiece a plantear temas que no son de su cartera. O sea, eso en administración Lago le habría significado un coscorrón y la segunda para afuera. Punto. No es tema. Tiene que ver con el tipo de elección que hizo este gobierno y que en algún momento pudo haber hecho, no sé, en términos más técnicos, el de Sebastián Piñera, no sé qué, una mirada que hay de traer hacia la política gente que no tiene mucha experiencia política. Tiene que ver con eso y tiene que ver con la personalidad. Pues son como. Yo me imagino, yo no conozco al ministro de Defensa. Pero debe ser Dice que difícil no. retar a Barros. Claro, porque es un dueño de un estudio de abogados grande, entonces, claro, se siente con el derecho a decir lo que era. A mí me llamó mucho la atención, de verdad que me llamó la atención no sé si fue titular, pero salió en la portada del Diario Financiero el fin de semana, que una frase de él que dice, hay gente que se siente con derecho a criticar después de 3 meses. Y después dice, ¿con qué derecho? ¿Cómo qué derecho? Con el derecho de cualquier ciudadano a criticar lo que quiera, digamos. Uno puede estar a favor o en contra, pero plantear así
denota una arrogancia francamente preocupante para el ejercicio de la función pública, porque además el embajador de Estados Unidos, que no le vienen con cosas, sacó inmediatamente un documento Tiro. firmado. Claro, el tiro. La pregunta es por qué firmó eso, digamos, también. Entonces, bueno, pero Ya. ojalá que al país le vaya bien, si eso es lo importante, que terminen todas estas disputas internas, que el ministro A se mete en el tema B. Oye, mientras más ordenado y más enfocado en lograr los objetivos, mejor. Estamos conversando con Felipe Arboe. Metámonos en el ACOT, que me imagino lo has revisado, que me imagino tiene una opinión al respecto. Hay opiniones muy variadas. Por ejemplo, escuchar otro día a Carolina Toá que decía, oye, esto no tiene nada nuevo. Lo único nuevo es la publicidad que se hizo del traslado de los presos. ¿Tiene cosas buenas, útiles, nuevas dentro de todo el caudal de ideas que hay en este plan? A ver, ¿tiene cosas nuevas? Sí. Por de pronto, el intento de constitucionalizar la seguridad y por tanto, cuando está en la Constitución, a diferencia de cuando está en la ley, influye directamente en todas las leyes hacia abajo. Entonces, las consecuencias... ¿Te refieres a seguridad pública entre los deberes del Estado? Así es. Las consecuencias que puede traer eso son todavía insospechadas desde el punto de vista de la modificación legal, la derogación tácita, un conjunto de cosas, porque además tú vas a poner a la seguridad al mismo nivel de la libertad, pero a su vez también quieres instalar la idea de facultades del Ejecutivo para interceptar las comunicaciones sin previo control judicial, lo cual, ¿por qué lo ponen en la Constitución? Porque si no, si estuviera en la ley sería inconstitucional porque está en la Constitución la inviolabilidad de las comunicaciones. Por eso lo ponen ahí, ¿te fijas? Y yo creo que eso es extremadamente delicado porque con todo cariño y respeto por el actual gobierno o por el anterior o por el anterior incluso O por el que venga. o por el que yo participé, digamos, cualquiera, o el que venga, yo no estoy dispuesto a que un gobernante de turno, un ministro o subsecretario tenga la posibilidad de interceptar las comunicaciones sin control jurisdiccional. La privacidad de las personas es un elemento fundamental. Ya tenemos bastante, digamos, con muchas veces la filtración de mensajes que se hacen, digamos, a partir de investigaciones, digamos, teniendo facultades, ¿no? No para filtrar, pero sí para investigar. Entonces, me parece que eso es muy delicado. Creo que eso raya en hay un germen de autoritarismo detrás. Y te lo dice alguien que no es paloma. Yo soy bastante halcón, digamos, y era bastante criticado por eso en mi oportunidad. Pero creo que hay ciertos elementos de prudencia que recomiendan no avanzar en ese camino, sino ponerlo probablemente con más facultades en la ley, no en la Constitución, primero, y segundo, con controles muy, muy estrictos, porque el abuso de la privacidad puede significar el origen de los chantajes, las extorsiones y un cuantas cosas. Pues, entonces, El registro de organizaciones criminales. mira, ¿Es un poco retórico más que práctico? yo creo que es retórico y yo no habría puesto al Senado por nada del mundo. ¿Qué tiene que saber el Senado? Aclaremos que se hace a través de una declaración del presidente, previo informe o del Ministerio Público o del COSENA, más la aprobación de 2/3 del Senado. O sea, imagínate, pues va a terminar con un senador de un partido pequeño negociando. No, sabéis que sácate a este, ponte a este otro. O sea, francamente, aquí lo que corresponde es que si vamos a hacer un registro de organizaciones criminales, y principalmente más que organizaciones criminales, de crimen organizado y terrorista, que es lo que correspondería, eso tiene que hacerlo la autoridad de gobierno con eventualmente control jurisdiccional o una fórmula distinta. Pero yo no metería para nada al Parlamento en esto, no tiene por qué, ¿no? O sea, la mejor muestra es que en 3 años no han sido capaces de sacar la RUF, la regla de uso de la fuerza, cuando en realidad nunca debieron haber estado en el Parlamento. La regla de uso de la fuerza debiera haber un artículo único que dijera: las reglas de uso de la fuerza establecidas en el reglamento no sé cuánto serán reconocidas por los tribunales de justicia y el Ministerio Público. Punto. Así Con eso bastaba. No metes a la política en la determinación de reglas de uso de la fuerza que son cambiantes, que son específicas y que requiere una especialización que el Parlamento en general no tiene. Los regímenes penitenciarios diferenciados con rango constitucional, ¿tienen sentido? No le veo ninguna utilidad. O sea, yo creo que ya en el gobierno del presidente Boric se hizo una agenda de seguridad, o sea, con 20, 30 proyectos de ley. Y yo he estado trabajando en ver cuáles son los impactos de esto. Y la verdad es que hay algunas que tuvieron impacto, pero en general no hay mucho impacto. Entonces, este no es un problema de ley. Este es un problema de foco. Y decir, ya, ¿voy a atacar el crimen organizado? Sí. Perfecto. ¿Voy a establecer una fuerza conjunta? Aquí está. ¿Me voy a focalizar con información de inteligencia precisa? Ya. Perfecto. Estos son mis objetivos, estas son las metas, estas son las formas de controlarlo. Eso lo hay que hacer. El resto, leyes y leyes y leyes, son
normas que al final del día terminan siendo letra muerta. Te No voy a poner un quiero- ejemplo práctico. Yo me cambio de tema. Mm. A propósito de la reforma de la permisología, algunos decían, oye, hay que ponerle, en vez de 30 días, 15 días al director de obras para que resuelva. Si el problema no está en el plazo, el problema es que el plazo no lo cumplen. Entonces, lo que uno tiene que ir al punto práctico. La ley establece un plazo, pero ese plazo no es vinculante para la autoridad. Y cuando lo es, no tiene sanción. Entonces, ¿sabe qué? Mejor hagamos lo siguiente. La autoridad que no cumpla los plazos responderá patrimonialmente con los daños y perjuicios que genera el proyecto de inversión. Por ejemplo, ahí van a correr todos a aprobar o rechazar, pero a resolver. Deja ver si entiendo bien desde una visión un poco más gruesa quizás. Las leyes que hoy hay, Son suficientes. hay que hacerlo bien. Eso es control de gestión, focalización, presupuestos orientados a resultados, eliminar programas que no sirven para nada y que la propia dirección de presupuesto ha evaluado mal. Lo que pasa es que no los pueden cerrar porque de ahí cuelgan 100, 200, 300 funcionarios. Bueno, para afuera. Si de verdad uno quiere avanzar en seguridad, ocupa los recursos para lo que están destinados y no para andar financiando cosas que no sirven. Después, focalizar a las instituciones. Carabineros sigue con más de 100 funciones. Oye, elimínale 50. ¿Hay Hoy algo día, de eso en la sí, en la nueva- pero todavía sigue siendo muy tibio. ¿Te fijas? En algún minuto alguien tendrá que decir, mire, ¿sabéis qué? Vamos a tener, si de verdad queremos avanzar en que los delitos no ocurran, es decir, prevención, hay que hacerse cargo de dos temas que me parecen fundamentales. Primero, poner un límite a la dotación de carabineros que va a estar destinada a frontera y a la investigación, y a labores de PPI y otras cosas que no son labores operativas. Límite, punto. O sacarlos de ahí. Y bueno, ahí uno puede poner, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no podríamos poner a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el control de la frontera? Ahí tenéis 2.500 carabineros más o menos que podrían reforzar la prevención. O sea, es decir, concentrar a carabineros en la prevención más que en la investigación o en las labores adicionales. Y en segundo lugar, hacerse cargo del tema de fondo, que es la prevención social. Esto yo sé que no vende, pero pucha que es importante. Cuando uno mira las cifras y mira lo que está pasando, tú tienes cerca de 50.000 niños y niñas y adolescentes que al año han desertado de los colegios y no estudian ni trabajan. Y ellos son caldo de cultivo por la desesperanza, la falta de oportunidades, porque saben que no tienen oportunidades y viven en barrios violentos. Ellos son caldo de cultivo para el crimen organizado. Entonces tú lo que haces es que desarticulas una banda y al narcotráfico le dan lo mismo. Si el que está preso es reemplazable. Hay otro siempre disponible, porque tiene las mejores zapatillas, porque trabaja menos, porque tiene pistola, porque tiene soldados. Entonces, ahí es donde hay que atacar. Esa es la parte, yo diría, la que no se ve, pero la más profunda en materia de seguridad. Había una declaración feroz hace un tiempo que seguramente la viste en alguna parte, de un joven que decía, yo no quiero ser como mi papá, no quiero llegar hasta los 70 buscando un sueño que Sí, no va a pues. llegar nunca, prefiero morirme a los Bueno, 25, bueno. pero con una vida en un Lamborghini y con... Bueno, es que ese es el problema. Mira, si el fundamento del inicio de carreras delictuales está principalmente en modelos, digamos, obviamente cuando hay familias vinculadas a esto, pero en segundo lugar, cuando hay desesperanza. Yo creo que la desesperanza mata a las sociedades y creo que hay un sector de la sociedad, particularmente los jóvenes, que no tienen esperanza en su futuro. Y por tanto, si no tienen esperanza, no tengo nada que perder. O sea, cuando tú veías a la gente, algunos de la primera línea, oye, y tú decís, pero ¿por qué estos gallos están metidos ahí? ¿Por qué tienen nada que perder? Nada, porque probablemente sus barrios eran aún más peligrosos que lo que ellos estaban haciendo. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo vamos a torcer esa vida que naturalmente los está llevando al camino de la violencia, del tráfico de droga o tráfico de armas, lo que sea? Bueno, y eso es política social. Y yo creo que en eso estamos todavía muy al debe porque hay mucho gasto intermedio, mucha ONG, que hace mucha buena pega también, pero hay otras que hay mucho gasto que queda en la mitad. Yo eliminaría un conjunto de servicios, se los pasaría a los alcaldes para que focalicen. Ahí está, punto. Que de hecho lo piden. O sea, ¿por qué tiene que existir el Servio? Súper en buena con la gente del Servio. Trabajan súper bien, tapan los hoyos, buena onda. Oye, entrégale eso a cada municipalidad o a cada gobierno regional. Pero centraliza, entrega. Si yo creo que esta lógica de centralizar todo me parece súper malo, fíjate. Porque al final del día, es poca la plata que llega realmente a la solución del problema. Ya, yo no soy muy perceptivo, ¿no? Y no soy psicólogo, pero te noto pesimista. Es que sí, algo que me pasa que yo creo que tuvimos un gobierno que vino a hacer la práctica y ahora tenemos otro que está haciendo la práctica. Sí, la diferencia es que uno habla más de corridos que los otros, pero finalmente lo que está pasando es que la actividad política o el Estado está siendo usado como ensayo.
Y eso es complejo porque el tiempo pasa y las oportunidades pasan. Chile tiene una tremenda oportunidad, pero es una ventana de oportunidad. Nosotros tenemos litio, tierras raras, tenemos cobre, tenemos energía solar, tenemos eventualmente hidrógeno verde, tenemos muchas posibilidades. Oye, y nada, estamos farreando permanentemente. Me toca ahora por mi profesión ver muchos proyectos de inversión que cumplen todos sus estándares. Oye, y no hay caso. Piensa, el otro día escuchaba a alguien que decía que un proyecto minero se demora 10 años y más de 170 permisos. Y uno dice, oye, no, es que tiene que cuidar el medio ambiente. Por supuesto que tiene que cuidarlo, pero me imagino yo que podrá ser menos de 10 años, ¿no? Una década. Menos de 170 permisos. Cuando hoy día tú apretas una tecla y Claude te da la solución de no sé qué cosa, ¿no? o cualquier inteligencia artificial generativa. Entonces, tenemos normas para un país analógico cuando la realidad es digital y avanza mucho más rápido. Fíjate que hoy día estaba en la Universidad San Sebastián, que me invitaron a hacer una charla sobre el rol de los sindicatos en la era digital. Y yo les explicaba a ellos los impactos que va a tener la digitalización del empleo. Y veíamos, por ejemplo, si en el mundo hay 100 trabajadores, 59 iban a perder sus empleos. 11 se iban a intentar recalificar y no iban a poder recalificar, y el resto iba a mantener su empleo. Entonces, en ese escenario la pregunta era, bueno, ¿cuál es el rol del sindicato? ¿Van a seguir reclamando por un pequeño aumento de sueldo o por el bono de término de conflicto? ¿O van a empezar a exigir, por ejemplo, la recalificación para poder reinventarse? Por último, para que esos 11 se salven. Claro, y para poder entrar dentro del proceso, digamos, de nueva relación laboral, digamos, ¿no? Entonces, son debates que yo creo que el país no está dando, y eso es complejo porque se van perdiendo oportunidades. Felipe Arboe, muchísimas gracias por haber venido al programa de hoy. Mira cómo se pasó el tiempo. Gracias volando. Por la invitación. Alcanzamos a hablar de varios temas, no Sí. solo de seguridad, así que te agradezco mucho. Y les quiero contar que tu seguridad siempre está primero. Mire, a propósito, algunos de ese 2011-2018 deben cambiar su airbag gratis y rápido. Infórmate y agenda en el 800-719-100 de ese Automóviles. Y proteger el planeta es una gran responsabilidad, por eso TEC opera con agua 100% desalada, resguardando el agua continental para las comunidades. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Nosotros terminamos el capítulo de hoy de Pauta Abierta. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo. Mañana son los martes de Evelyn. Ojo. Chao.